hacer es, como lo tenemos con el video, anterior me refiero, vamos a hacer el ejercicio y vamos a cerrar la parte de calorimetría ya de manera correcta, ya como corresponde, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Teníamos 20 gramos de hielo, que estaban a menos 10 grados Celsius, y le agregábamos 100 gramos de agua a 25. ¿Ya? Y nos preguntaban cuál era la temperatura final. En las partes de calorimetría, en los problemas de calorimetría, mejor dicho, nosotros nos tenemos que fijar siempre en que no tenemos cuál va a ser la condición final. Nosotros no sabemos cuál va a ser la condición final en el sistema. Por lo tanto, nosotros tenemos que suponer cuál va a ser la situación final y a partir de eso hacer los cálculos y determinar si es que efectivamente el supuesto que nosotros nos dimos era correcto o no. Entonces, vamos a graficar, más que nada para que tengamos una idea de lo que va a ocurrir. En este eje voy a tener el tiempo, acá yo voy a tener la temperatura. Entonces, el hielo que parte a menos 10 grados Celsius se va a empezar a calentar. ¿Hasta dónde se va a calentar? Se tiene que calentar hasta los 0. Y una vez que llega a los 0 se va a empezar a derretir. Entonces, aquí nosotros vamos a suponer, porque pueden pasar varias cosas, vamos a suponer primero que todo a que el hielo se va a derretir, pero que no se va a derretir por completo, sino que va a quedar parte del hielo que no se va a estar derritiendo. Por lo tanto, va a empezar a avanzar y se va a quedar hasta acá. Y por lo tanto, el agua que parte a 25 se va a empezar a enfriar y vamos a llegar al mismo punto. ¿Ya? Entonces va a terminar de enfriarse, va a llegar a los 0 grados y como ya no va a poder seguir derritiendo hielo, ahí se va a quedar el sistema. Entonces vamos a tener una mezcla entre hielo líquido y hielo sólido, perdón, entre agua líquida y agua sólida a 0 grados Celsius. Para eso tenemos que ver cuánto es el hielo que se derrite en efecto. Aunque también lo que puede pasar es que todo el hielo se derrita y una vez termine de derretirse, se empieza a calentar un poco. Y en este caso me va a quedar más o menos así el sistema. Entonces, vamos a colocar como supuesto 1. No se derrite todo el hielo. Por lo tanto, la temperatura final me tiene que ser 0 grados Celsius, que es justamente la temperatura en la cual se derrite el hielo. ¿Cuáles son los calores que tengo? En este caso, el hielo aumenta su temperatura, por lo tanto tengo un calor sensible, que vamos a llamar calor sensible 1, y tiene un calor para derretirse, por lo tanto vamos a llamarle calor latente. Mientras que el agua, cuando se enfría, solamente va a cambiar su temperatura, por lo tanto va a ser un calor sensible. El calor cedido, por lo mismo, va a ser el del más caliente, en este caso el agua, por lo tanto el calor cedido va a ser el calor sensible, mientras que el calor absorbido va a ser el calor sensible 1 más el calor latente. O sea, todo el calor que libera el agua al bajar su temperatura lo absorbe el hielo para calentarse y para derretirse. No se va a derretir por completo, por lo tanto esa va a ser la variable a calcular. La ecuación de calorimetría, el calor absorbido más el calor cedido me tiene que dar 0 siempre. Calor absorbido, por lo tanto, va a ser la masa de hielo, en este caso 20 gramos, por el calor específico del hielo, 0,55 calorías gramos por grado Celsius, esto está en gramos, perdón, por la diferencia de temperatura. La temperatura final es de 0 grados Celsius y la temperatura inicial es de menos 10, acá el signo se importa, está en grados Celsius, más el calor de fusión. Entonces, ¿cuánto va a ser el calor de fusión? Va a ser la masa que se va a derretir de hielo, que yo no la conozco, por el calor latente de fusión, que es 79,7. ¿Qué cosa? Calorías por gramo. Y ese es el calor absorbido. ¿Y cuánto es el calor que se cede?
Bueno, van a ser los 100 gramos de agua, gramos, por el calor específico del agua, que es 1 gramos partido en calorías, hasta el revés, perdón, calorías, grados Celsius, y la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. Y eso me tiene que sumar 0. Gramos con gramos se me van, grados Celsius se me van, gramos, grados Celsius con grados Celsius, y me quedaría 20 por 0,55 por 10, esto me da 110 calorías más 79,7 por X, y esto es calorías sobre gramo, más menos 2500 calorías, me tienen que sumar 0. Y de aquí yo despejo el valor de X, como 2500 menos 1100, 110, y todo esto está dividido de 79,7. Entonces esta diferencia está en calorías, esto está en calorías sobre gramos, y esto me queda en masa, unidad de gramos. Perfecto. 2500 menos 110 sobre 79,7 me da 29,98 gramos, que si lo aproximamos por cifras significativas son 30 gramos de hierro que yo derretí. Por lo tanto, si yo quisiera hacer este sistema, en el sentido de que no se derrita todo el hielo, tendría que derretir 30 gramos. Pero acá yo llego a una contradicción. ¿Por qué llegué a una contradicción? Esto es bien importante. Al momento de hacer cualquier problema de calorimetría, ustedes tienen que siempre fijarse si es que efectivamente los valores que obtuvieron tienen sentido, son sensatos o no son sensatos. Entonces, 30 gramos derretidos, pero yo solamente tenía 20 gramos de hielo. Por lo tanto, derretí más hielo del que tenía. ¿Se puede? No se puede. Por lo tanto, como esto de acá es una contradicción, significa que el supuesto que yo me dije era falso. ¿Ya? Es una demostración por reducción al absurdo. Por lo tanto, vamos a trabajar con el segundo supuesto. El supuesto 2 considera, ¿qué cosa? Que se va a derretir por completo el hielo y se va a empezar a calentar. Por lo tanto, yo tengo un calor sensible 1, que es para calentar el hielo hasta los ceros, el calor latente, que es para derretir todo el hielo, y un calor sensible 2, que es para calentar el agua ya derretida. Mientras que el agua va simplemente a bajar su temperatura, calor sensible. Y la temperatura final yo no la conozco, por lo tanto la voy a dejar como temperatura final. Entonces, como supuesto 2, todo el hielo se derrite y la temperatura final va a estar entre 0 y 25 grados Celsius. Tiene que estar entre medio de estos dos y son desigualdades estrictas. Entonces, el calor absorbido por el hielo sería el calor sensible 1 más el calor latente más el calor sensible 2. Mientras que el calor cedido por el agua va a ser solamente un calor sensible. ¿Y cómo me quedaría el sistema entonces? Los 20 gramos de hielo por el calor específico del hielo por la diferencia de temperatura, 0 menos 10, más el calor latente, pero como yo dije que todo el hielo se derrite, los 20 gramos de hielo se me van a derretir. 20 por 79,7. Más la diferencia de temperatura para llegar a la temperatura final, o sea, el segundo calor sensible. La masa del hielo, que ahora es agua, por eso tengo que cambiar el calor específico. Ya no ocupo el 0,55 porque este 0,55 corresponde al calor específico del hielo. Pero después de los 0 grados Celsius, el hielo ya no es hielo, es agua. Es más o menos confuso, pero la vida es confusa en realidad.
por la diferencia de temperaturas, que sería la temperatura final, que va a ser mi incógnita, menos mi temperatura inicial, que son 0 grados Celsius. ¿Cómo sé todo esto? Fíjense simplemente en el diagrama. Esta es la primera diferencia de temperatura, este es el calor latente, y esta es la segunda diferencia de temperatura. Más el calor cedido, que van a ser los 100 gramos de agua por el Cp del agua, por la diferencia de temperatura, que es temperatura final, menos 25. Y eso me tienen que sumar 0. Entonces, esto de acá son 110 más 79,7 por 20. Estos son 1594 más 20 por TF, menos 0 por 20, me queda 20 por TF simplemente, más 100 por TF, menos 2500. Eso me tiene que dar 0. Ahora esto es álgebra 120 por TF, tiene que ser igual a 2500 menos 1594 menos 1100. Y por lo tanto, la temperatura final me da 2500 menos 1500 menos 110 sobre 120. Me da que la temperatura es de 6,63 grados Celsius. Y ahora nuevamente hacemos la misma cosa. Nos detenemos unos minutitos y decimos, y nos preguntamos, mejor dicho, si es que esto tiene o no tiene sentido. Si es que efectivamente es un valor sensato o no es un valor sensato. Y para eso nosotros nos quedamos con el supuesto. El supuesto que yo me di es que la temperatura iba a estar entre 0 y 25. Y como el 6,63 efectivamente está entre esos sistemas, o sea, entre esos límites, entre esas cotas, el supuesto es correcto. ¿Qué significa esto? Que lo que va a pasar, o lo que se esperaría que pasara en la realidad, es que si yo juntara 100 gramos de agua con 20 gramos de hielo a las condiciones que yo les di, una vez avanzado el tiempo y si no se pierde calor, van a llegar a los 6,63 grados Celsius en equilibrio. ¿Ok? Entonces, así son los ejercicios de calorimetría. Son bastante... a ver cómo lo explico. Son como súper estándares, en el sentido, perdón, de que siempre se tiene que reconocer el calor absorbido y el calor cedido. La pregunta que se responde siempre es, ¿quién cede calor? ¿Quién absorbe calor? Ahora, ojo, esto es solamente calorimetría, esto es termodinámica. A nosotros no nos importa cuánto tiempo demoramos en llegar a los 6,63 gramos. ¿Ya? Eso es para transferencia de calor. Generalmente la transferencia de calor siempre va a estar acotada por lo que es el material. La conductividad térmica, los coeficientes de convección, eso depende de la velocidad del fluido y de la viscosidad del fluido principalmente. En caso de que tengamos fluido, justamente. Pero en sí, a nosotros solamente nos interesa poder predecir la temperatura final, porque a partir de esta temperatura final podemos entender cuál va a ser la temperatura de equilibrio más adelante. ¿Okay? Ahora, me quiero detener un poco en el tema de la unidad de medida del calor específico. El calor específico se mide en calorías sobre gramos por grados Celsius. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a detener un poco acá? Porque como habíamos visto, el calor es un mecanismo de transferencia de energía. Por lo tanto, es una forma de cuantificar la energía que se está moviendo de un lado para otro. ¿Dónde está la unidad de energía aquí? Bueno, efectivamente la unidad de energía en este caso es la caloría. La caloría se define como la energía necesaria para calentar un gramo de materia 1 grado Celsius. Perdón, 1 gramo de agua. La caloría está definida específicamente en agua. ¿Ya? Por eso el calor específico del agua es 1,
porque necesitas 1 caloría para calentar 1 gramo de agua. Pero nosotros habíamos visto, o bueno, mejor dicho, nosotros en ramos anteriores ustedes entendieron que la unidad de energía es el joule. ¿Ya? La energía mecánica generalmente se mide en joule. Y con esta unidad de medida, al momento de introducirla, lo que estamos haciendo es hacer una pequeña diferenciación entre lo que son las energías térmicas y las energías mecánicas. Porque claro, yo puedo ocupar la energía para calentar algo o para mover algo. Pero ¿se puede usar para ambas dos? Aquí nace lo que se conoce como el experimento de Joule. ¿Qué hizo Joule? Tomó una vasija con agua, esta la aisló térmicamente, por lo tanto las paredes del recipiente no intercambiaban calor con el ambiente, y le puso agua, cierta cantidad de agua, con un eje, con un revoltijo, algo que pudiera revolver. Bajo esto, amarró una cuerda y mediante un sistema de poleas agregó un peso, una masa. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Esta masa la dejó caer. Ahora, uno diría inmediatamente, claro, la energía cinética, bueno, esto de acá, como está a cierta altura, va a tener cierta energía potencial, gravitatoria. Cuando se deja caer, va a empezar a caer, claramente. Y va a empezar a ganar velocidad, por lo tanto, la energía potencial gravitatoria que tiene el sistema se va a transformar en energía cinética. Ahora, al cuantificar, todo se transformó en energía cinética. Y la verdad es que al momento de trabajar el experimento de Joule, si nosotros graficamos las energías cinéticas, solamente en la masa, inicialmente teníamos, por ejemplo, esta cantidad de energía potencial gravitatoria, y después, al momento de que llega al piso, teníamos esta cantidad de potencial gravitatoria. Y si se fijan, efectivamente me va a faltar un pequeño trozo. La pregunta es, ¿dónde está este trozo de acá? Y es algo bastante llamativo, porque claro, uno dice, toda la altura se transforma en velocidad, y en este caso no, se perdió cierta energía. La verdad es que no se perdió, solamente es que no estamos buscando donde debería estar. Efectivamente, la masa se está moviendo, el centro de masa se está moviendo y por lo tanto tiene una energía cinética. Sin embargo, las aspas también están girando. Y el rotar también genera, o también consiste, en una energía cinética, que nosotros vamos a llamar energía cinética de rotación, K omega. Entonces uno diría, claro, si nosotros cuantificamos K omega, o sea, cuánto está rotando el sistema, ahí las energías nos van a cuadrar, ¿cierto? Y la verdad es que no. Todavía va a haber un momento en donde, o sea, también va a haber una cantidad de energía que no estamos cuantificando, que no sabemos dónde está. La pregunta es, ¿en dónde está ese cacho de energía que me falta? Y esa energía que se falta se encuentra cuando ustedes miden la temperatura del agua. Mientras más avanza el tiempo, mientras más energía estamos trabajando, el agua se empieza a calentar. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Se transformó cierta parte de energía mecánica en energía térmica. Porque claro, cierta parte de la energía que tenía el bloque al momento de estar arriba, desapareció. No desapareció, la energía no desaparece nunca. Se transformó en energía térmica que absorbió el agua. Por lo tanto, el experimento de el experimento de Joule, que efectivamente devengó en algo que se llama el efecto Joule-Thomson, bastante importante en la parte de electricidad. ¿Qué es lo que generó? Que nosotros podamos hacer una equivalencia entre energía mecánica y energía térmica. Son lo mismo, son energías, solamente que se ocupan para cosas distintas. ¿Cuál es la equivalencia? La equivalencia
dice que una caloría es equivalente a 4,184 joules de energía. Por lo tanto, hablar de energía térmica y hablar de energía mecánica es similar. Ya no es lo mismo, es similar. ¿Podríamos entonces poder tomar energía térmica y transformarla en energía mecánica? Ya esa pregunta se la hizo justamente Joule y se la hizo también Carnot y todavía estamos dando vueltas con eso. Se puede. Y ahora es justamente lo que vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Por lo tanto, y para cerrar la idea, si trabajamos con energía térmica o trabajamos con energía mecánica, es lo mismo. Por eso, desde aquí en adelante, vamos a decir energías en general, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Cuando queramos analizar energía mecánica, vamos a tener que analizar siempre una diferencia en el centro de masa, ¿ya? Por eso nosotros sabíamos que efectivamente esta masa estaba liberando energía potencial, porque el centro de masa estaba acá y ahora está acá. Una diferencia de posición en el centro de masa cambia la energía potencial. Pero cuando nosotros estemos hablando de temperaturas, tenemos que empezar a hablar de energías térmicas, ¿ya? De aquí en adelante yo solamente voy a hablar de energías, ¿ya? Para que tengan más o menos una idea. Vamos a ver en la próxima sesión lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica y vamos a ver lo que se llama, perdón, la primera ley de la termodinámica, pero primero tenemos que ver un par de cosas de la ecuación de estado. Así que esto es lo que les debía poner un problema de la grabación.